300 es una película que ha generado mucha controversia y que tiene un montón de elementos para analizarla a profundidad. Locura. ¡Esto es Esparta! En primer lugar tenemos a Leónidas y sus espartanos. Esta relación es una especie de hermandad que se fundamenta en el honor y el sacrificio extremo. La fuerza de un espartano es el guerrero que lo acompaña. Respétalo y hónralo. Luego tenemos esa manera tan buena que tiene la película de narrarte la historia acompañada de una estética muy original y muy bien hecha. Y creo que es justamente por esta manera de presentarse la película lo que hace que sintamos un montón de cosas al verla. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y en este video estaremos analizando 300, una película que nos permite adentrarnos en la mente de los espartanos y en la atmósfera de la película, la cual pienso que también contribuye a ciertas influencias y persuasiones. Así que sin más, vamos con el análisis. Es evidente el estilo visual que nos presenta la película, prácticamente es una copia original del cómic cuadro por cuadro de Frank Miller y Lynn Barley, y creo que es innegable que esta estética tiene la capacidad de provocar ciertas respuestas emocionales en quien la mire, porque por un lado tenemos a los espartanos que se presentan con físicos prácticamente perfectos y una disciplina innegable, y es como si fueran la encarnación de la hipermasculinidad, donde se exageran los estereotipos culturales de lo masculino, pero también hay que entender que en este contexto esta imagen idealizada se forja a través del brutal sistema educativo espartano, que desde niños les hacía seguir un entrenamiento muy exigente para la guerra. Y lo que pasa aquí es que cuando los hombres asumen por completo esta idea exagerada de lo que significa ser masculino, puede hacer que repriman o escondan sentimientos que se consideran débiles. Pero aquí debemos preguntarnos si realmente esta hipermasculinidad era una característica cultural, y la verdad, en el contexto de esta película, pienso que actúa como un mecanismo de defensa colectivo inconsciente, donde esta sociedad espartana se enfrentaba constantemente con la muerte, por lo que la fuerza física y la agresividad vendrían a ser elementos que confronten la mortalidad, y es justamente en el centro de esta idea donde aparece Leónidas, el arquetipo perfecto de hombre impotente y valiente, quien es el líder de su ejército y que si lo analizamos desde una perspectiva psicoanalítica, sería esa figura paterna que inspira lealtad total, porque para él y sus hombres la muerte en batalla no es temida, sino es anhelada como el mayor honor. Ahora bien, consideremos cómo se nos presenta al otro que vendrían a ser el imperio persa. Aquí el ambiente de la película desde ya es más oscura y controvertida, porque los persas son retratados de manera muy evidente como monstruos feos, sucios y malos, y serían la esencia de lo que significa ser el diferente dentro de la normalidad. También vemos a un rey Jerjes, al cual muchos lo han calificado como una especie de drag queen con una sexualidad que me atrevería a decir es un poco perversa, pero que evidentemente contrasta con toda la masculinidad que hablamos de Leónidas. Ven, Leónidas. Hay que razonar juntos. Aquí el hecho de que su ejército sean figuras deformes evidentemente marca un estereotipo despreciativo, para de algún modo caracterizarlos como salvajes, inferiores y corruptos. Y creo que para entender esto más a profundidad, debemos entender el concepto del orientalismo de Edward Said, donde se presenta la idea de que el occidente construye una imagen del oriente como inferior y amenazante, solo para confirmar su superioridad. Y aquí es donde entra otro concepto de identidad social que se asocia mucho con la película. Esta teoría se basa en lo siguiente, la categorización, donde se marca una división entre nosotros, que seríamos los heroicos espartanos, contra ellos, que serían los monstruos persas. También tenemos la identificación, que seríamos nosotros los espectadores que nos identificamos con los espartanos, lo cual nos eleva la autoestima al identificarnos como héroes. Y por último tenemos a la comparación, donde existe una constante comparación que favorece a los valientes heroicos y denigra a los monstruos y crueles. Y creo que eso es suficiente para conducir al favoritismo de los espartanos y evidentemente a deshumanizar a los persas. El punto aquí es que la película justifica la brutalidad de los espartanos dentro de su propia lógica, pero es innegable que refuerza la creación de diferencias presentes en conflictos reales. Dicho eso, también es muy importante tener en cuenta el contexto político en que se lanzó esta película, donde resonaba mucho la guerra contra el terrorismo y las tensiones entre Irán y Estados Unidos, así que me atrevería a decir que la película casi que nos obliga a tomar un partido, haciéndonos ver los actos de los espartanos como actos heroicos. El punto de esto es que no se debe ignorar de que esto tiene un efecto peligroso en el que se normalice o incluso se llegue a glorificar la deshumanización del enemigo en un contexto más grande. Y aquí también nos metemos en un terreno un poco delicado, donde la estética de la película también se le podría considerar como una estética fascista, teniendo en cuenta el estilo visual y cómo la idealización de los espartanos influyen de algún modo a una ideología en particular. De hecho, todo este ambiente de la película puede provocar algo que se llama afecto fascista, una especie de conjunto de emociones que incluye la lealtad incondicional al líder y el desprecio al otro, porque es evidente cómo la película hace del derramamiento de sangre algo emocionante, pero es aquí donde nace una pregunta interesante.
interesante, y es sobre si 300 realmente funciona como una propaganda. Y aquí hay algo evidente, los espartanos son vistos como los buenos y los persas son los malos, ya está, no hay ningún punto intermedio. También se le da mucha importancia al nacionalismo y al amor a la patria, con una admiración casi ciega por un líder que lo decida todo. Estas cosas se ven mucho en la película y es interesante como hay muchas ideologías que consideran a la antigua Esparta como lo más similar a un sistema fascista, y 300 no oculta esto, de hecho lo celebra. El punto es que el fascismo históricamente muchas veces apela a la emoción más que la razón, y 300 ofrece una narrativa donde los actos heroicos solucionan crisis existenciales, algo que psicológicamente hablando resulta muy gratificante para quien siente impotencia ante las dificultades del mundo real. Dicho eso, aunque la película está centrada más en un ambiente grupal, existen muchos personajes ahí que merecen su atención. Pensemos en Éfialtes, ese espartano deforme que es rechazado por la sociedad espartana, que si nos vamos al sistema de régimen que nos muestra la película de Esparta, hubiera sido asesinado al nacer, y se podría decir que su traición es motivada por un deseo de ser aceptado y reconocido, así que se podría interpretar aquí un gran sentimiento de inferioridad que lo lleva a una especie de compensación desadaptativa y destructiva, que lo vemos en su traición para obtener al favor de Jerjes. Éfialtes. Lo lamento, mi amigo. No todos fuimos concebidos como soldados. También tenemos a la reina Gorgo, alguien que desde ya vemos cómo desafía las normas de género de la época al hablar en el consejo y tomar decisiones importantes. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. Y aunque el hecho de que ella se vea como alguien muy inteligente y astuta para la película, también se la puede ver como un elemento para hacer que su esposo Leónidas se vea aún más importante y fuerte. Aún así, este personaje también refleja mucho de lo que significa la agencia femenina, alguien inteligente y capaz de tomar decisiones trascendentales. El punto de esto es que tanto Éfialtes como la reina Gorgo nos muestran cómo trataba la sociedad espartana a las personas que eran diferentes, o que no encajaban perfectamente en el molde, porque por un lado Éfialtes es el ejemplo de cuando alguien no logra ser aceptado y cómo ser rechazado por la sociedad puede llevar a resultados muy malos. En cambio, la reina Gorgo, tal como la vemos en el contexto de la película, nos muestra una manera en que alguien entre comillas diferente podía encontrar un lugar y funcionar bien dentro de ese sistema, aunque siempre con ciertas reglas y limitaciones que no podía cruzar. Dicho eso, se puede ver a 300 como una especie de objeto cultural muy influyente, que puede influir en ciertas ideologías un poco complicadas sin darnos cuenta, porque la forma en que muestra a los espartanos supermasculinos y cómo hace ver a los persas como los malos, y también su estilo visual, son claves para enviarnos mensajes que se nos meten en la cabeza más por sentimiento que por razón o pensamiento. El objetivo de este video es poder entender cómo la película juega con nuestras emociones y cómo nos presenta ciertas ideas, a veces sin darnos cuenta, y con eso poder volvernos más críticos y no dejarnos llevar tan fácil por ciertos tipos de manipulaciones o mensajes. Lo importante aquí es dejarnos llevar por la razón y la crítica, inclusive analizando y razonando el contenido de este video, y tener también un punto crítico. Mi objetivo no es que te quedes y te convenzcas de mi manera de interpretar ciertos mensajes, sino que el objetivo es que tomes lo que te digo, lo analices y hasta lo investigues para que puedas tener tus propias ideas. También quiero añadir la manera tan única en la que se narra la película y los efectos visuales que tiene, aunque como vimos pueden usarse como instrumentos para de algún modo meternos alguna ideología, no hay que negar que están muy bien hechos y creo que es justamente por eso, por el hecho de que están muy bien hechos, que tiene el efecto que tiene. No hay duda de que detrás de esta película hubo gente muy talentosa y de hecho creo que eso también lo hace interesante de ver. Si bien puede tener un mensaje dudoso, la película es entretenida y es difícil que no te enganche desde el principio, o que como yo la primera vez que la vi cuando tenía mis 10 años o algo así, en algún punto te creas Leónidas y andes jugando con espadas de juguete por ahí. Llegados a este punto, si te gustó el análisis de esta película, no olvides suscribirte y dejarme un like al video para que yo pueda seguir subiendo contenido como este. Tampoco olvides dejarme tus opiniones en los comentarios y también te invito a seguirme en mi Instagram y a escribirme al DM si es que necesitas terapia. Sin más, nos vemos en una próxima.